Bueno, estamos conversando con el coronel Alfredo Bravo, por supuesto un académico militar, militar también, por supuesto, de carrera, conversando respecto a Occidente en Jaque, este ciclo que inauguramos en nuestro programa. eh, yo te diría que una gran vocación periodística de mi parte, y que comenzamos con el coronel Roberto Velasco. Ya estamos en el capítulo 5. Esto es un epílogo, así que aquellos que vean este video tienen que ver el anterior, y después el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Tienen que ver todo, pues si no, no van a entender nada. Estamos hablando de Occidente en Jaque. ¿Por qué Occidente en Jaque? ¿Y por qué esta metáfora ajedrecística? El ajedrez tiene que ver, ¿no, coronel? Con un arte también de planificación de guerra, ¿verdad? No soy experto en ajedrez, es una de las tantas falencias que tengo. Me gusta, juego y jugaba con mi padre y después juego con mi hijo, Mm. pero no me considero un experto jugador y es una falencia porque en definitiva el ajedrez es el arte de la guerra, ¿no? Es el Así arte de que la guerra, claro, claro, sí, maravilloso, ¿no? Este, coronel, me decía usted que evidentemente hubo políticas de equilibrio. Kant dice eso en su manifiesto sobre la paz mundial, y él habla que la política de equilibrio es una política necesaria hasta para sostener una situación de poder, ¿no? Y por ejemplo, él decía, ¿de qué vale que un país prospere, se haga muy racional, muy económicamente próspero, que cuida a sus ciudadanos, dice Kant, si ese país que está conviviendo pacíficamente de modo desarrollado es un pequeño país que va a ser víctima de un patotero internacional, de un gran país patotero internacional, y si no existiera una comunidad internacional de naciones que pudiera frenarlo? Ella decía eso cuando concebía la comunidad de las naciones. Qué avanzado Kant, ¿no? Estamos hablando de un autor de fin del siglo XVIII, XVIII al yo- XIX. Entonces, después viene todo eso, ¿no? Después de vivir la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y otro autor, primo hermano de Max Weber, Henry Weber, un abogado dedicado a los estudios también geopolíticos, en un libro maravilloso de él, que yo lo encontré en facultad en la facultad, no, en la biblioteca pública, es un opúsculo que se llama De la crisis actual del Estado moderno de Europa. Mire cómo se llama, año 1921. Escribe, después de la Primera Guerra Mundial, dice, él decía que los países iban a volver a entrar en guerra en Europa por todo lo que estaba analizando, y él decía que la sustentabilidad de un régimen de poder se da sobre la base del apoyo importante de las Fuerzas Armadas de un país, o así si se van haciendo bloques. Aquel poder político que no tiene sustento en el poder militar armado no tiene sustento político, decía, por ejemplo, Henry Weber. Y decía que ese era un problema que él estaba viendo en Europa, que había muchos regímenes en la interna de los países que no estaban teniendo esa sustentabilidad porque no terminaban de interpretar qué había pasado con la Primera Guerra Mundial y con Westfalia y con todo, que además fue muy castigada Alemania, ¿no? Muy castigada. Estamos hablando de eso, ¿no? Del equilibrio, coronel, le dejo la palabra. El equilibrio en una guerra, ¿no? Hay que aniquilar del todo al enemigo, no hay que aniquilarlo. Tocaste tantos temas que vamos a tratar porque apasionante todo. La última parte que es hasta hoy quizás uno lo dice en el ambiente político que la soberanía radica en el uso, en las armas, ¿verdad? Y no en el pueblo y puede llegar a formar un escándalo atroz, ¿no? Total. Sin embargo, este, las asambleas de General Artigas, ¿verdad? Ajá, Allá en aquellos primeros años de 1811, 12 y 13, sin ajá, lugar a dudas que, como dice el coronel Araujo, ajá. otro camarada nuestro de Velasco, y él siempre habla de ese detalle, ¿no? Mm. Pero en las armas, ¿verdad? En las armas, no por las armas mismo del Mm. ejército como una fuerza militar, sino porque es un elemento natural, porque desde la época de Grecia, el ciudadano griego, que normalmente yo lo descubrí hace relativamente poco tiempo, Mm. omiten todos los profesores cuando hablan del ciudadano y de la democracia griega y por qué tenía, omiten un detalle importante, ¿por qué tenía derecho a ser ciudadano? Porque tenía el deber de defender con su vida la república. Entonces, es una cuestión, ¿verdad?, de un ciclo, ¿no? De un Sí, sí, ciclo sí, natural. sí, Yo defiendo sí, el Estado, la patria, la, la gente, sí. y por ese sacrificio tengo el derecho Mm. de gobernar o colaborar con el gobierno.
Lo replicó ¿verdad? la República Romana. La República Romana otorgaba ciudadanía a los naturales y a aquellos extranjeros que cumplieran servicios militares. Para la República primero, ni siquiera del Imperio hablamos. Y lo continuó la España medieval, que Sí, el medioevo español no tiene nada que ver con el medioevo de Francia y de europeo. Inglaterra, no, porque ahí surgió el concepto, ¿verdad?, de, bueno, con Alfonso, no, con el padre Alfonso el Sabio, el sí, concepto de las cortes, que es la primera exacto. concepción de parlamentarismo. No surgió, y esto incluso lo deja muy claro, que no recuerdo el nombre de un escritor inglés, él mismo, un escritor inglés, que hace alusión de que el parlamentarismo no surge en Inglaterra, sino que surge previamente, Sí. ¿verdad? Ya por el 1200 en la corte de León, ¿verdad? Entonces, A la pero primer volví, corte de León fue en 1188, que fue la primer corte, la corte de Cádiz, y por eso va Montesquieu de España a estudiar. Montesquieu va a estudiar España, escribe la República, estudiando en España, y después se va a Inglaterra, por supuesto. Es esa impresionante. concepción Mm, la toma España mm, a través de la fortaleza de los reyes católicos, sí, después sigue, y es la concepción de nuestras primeras fuerzas militares que radican en la banda oriental, o mejor dicho, en la América española, sí, ¿verdad? O sí, sea, la concepción de milicias partía por ahí, pero hecha esa acotación que es tremendamente importante de dónde surge, ¿verdad? Que es dónde radica la soberanía, sí, en el bien entendido, sí. ¿verdad? Quiero aclararte, vamos, para no desviarnos mucho, porque iba a hacerte otra aclaración, pero ahora debo reconocer que hasta me olvidé, porque soy ser humano. Yo te Este, lo recuerdo y yo sé, porque bueno, estamos no, porque manejando dos grandes coordenadas. Por un lado, hiciste la organización política en una situación de paz y por otro lado, en la situación de guerra, ¿no? Que es eventual, hay que preverla, está la el, el, eventualidad. el equilibrio. Ese equilibrio, ¿verdad? Que justamente ya Clausewitz, que ahí hay otro error también de concepto, porque si bien es cierto, Clausewitz hablaba de la batalla de aniquilación, pero significaba la batalla de aniquilación, significaba derrotar al enemigo en una sola batalla, porque era la concepción alemana de no Mm, poder combatir en dos frentes al mismo tiempo, porque sus recursos eran finitos. Doctrina que el Estado de Israel toma, mm. ¿verdad? No solamente a Clausewitz, sino que toma durante la concepción de la evolución de los ejércitos alemanes en el que Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no es un tema ideológico del nazismo, estamos hablando de la concepción Doctrinas militar de militares, claro, combate. claro, claro. Exactamente. Entonces es un país que con recursos acotados tiene un enemigo a derecha, izquierda, En varios oeste, frentes. norte, sur, Mm, y tiene que rápidamente combatirlos para que no sea destruido y aniquilado. Entonces Clausewitz lo que decía era la batalla aniquilación. En un combate rápido, fulminante, desarticular al enemigo en el campo de batalla y llevarlo a la mesa de negociaciones. mm, mm. ¿Tá? Ese era el concepto. Ahora, de ahí a la aniquilación total del enemigo hay una gran brecha. Bien. Me ¿Tá? Y permite creo, una sí, acotación, sí, Bravo. sí, 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 por favor. Su libro de la guerra, de Clausewitz, fue publicado después de su fallecimiento y fue publicado con errores de interpretación muy grandes. Ese fue el tema. Él no lo corrigió. Lo escribió y antes de publicarlo, de corregirlo, mejor dicho, fallece. Y su viuda se lo da a un mariscal amigo y lo publican. Y se hizo el libro de cabecera de prácticamente todos los ejércitos de aquella época. Ujú, Pero claro. sí, el concepto de Clausewitz, como dice usted, es la batalla de cerco y aniquilamiento. Ujú. ¿Verdad? Lo rodea, lo destruye, pero no físicamente, le destruye la voluntad de combatir. El poder de combate le destruye, Lo Claro, reduce la a capacidad, la mínima expresión claro. lo desde el saco punto fuera de de juego. vista de los Claro. factores morales, de la Es como fuerza un cuadro de espiritual que fútbol mueve que el agarra al soldado. otro cuadro y le hace 7 goles. Ya Es está. decir, Entonces, No, 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 no lo aniquilé, lo saqué del campeonato. lo sacó del claro, campeonato, o sea, le bajó el ánimo y toda posibilidad, lo bajoneó, perdió talante deportivo. pero Ahora, deja abierta la puerta sí, para conversar.
exacto, que ese es el que no cometido fue lo que final. pasó cuando terminó la Primera Guerra Mundial. No, no se conversó. No, no, ahí los franceses le dijeron a los A alemanes, los alemanes no le o convenció. firman, Sí, sí, sí. porque No, Alemania estaba sometida a grandes torsiones. por eso Hitler va al mismo tren cuando se hicieron Por, firmar a vengarse de eso. ah, por eso es que dice, nos hicieron firmar con la pistola en la cabeza. Claro, claro. Alemania estaba a punto de disolverse, de ser destruida, Mm, que después es que lo va a querer aplicar en la Segunda Guerra Mundial es Morgenthau ujú, ujú. contra Alemania, reducirla a su época pastoril, Claro, más allá de la feudal. claro. Sí, ¿Verdad? sí, 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 tremendo. Entonces ahí cerraron todas las puertas a la negociación, que es lo que Clausewitz no quería, Coronel, cerrar y la otro, puerta a la otro detalle negociación. semántico que hay que aclarar para todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Una cosa es hablar de batalla y otra cosa es hablar de una guerra. Son La dos cosas batalla, si diferentes. no tengo mal interpretado, es un episodio dentro de un marco más general y más complejo que es Claro. una guerra, ¿no? Son dos Los niveles. niveles, en términos cuando hablo militares, no estoy hablando solamente, pura y exclusivamente de los militares que vestimos el uniforme, ¿no? Mm, ujú. Sino estoy hablando de los que estudian la historia militar. O sea Exacto, que eso es amplio para cualquier persona sí, que se introduzca en el campo. claro. Lo básico es un combate, ¿verdad? Que no vamos a entrar en los detalles Ujú. finos, pero es un combate, una batalla Bien, que cómo impacta, ¿verdad?, en el contexto general. En el nivel más bajo, la batalla ya es un nivel un poco más sí, superior, donde involucran ejércitos, fuerzas superiores, ¿verdad? claro. Una campaña que es la sumatoria de De batallas, batallas, claro. y que se pueden concentrar en un teatro de operaciones, una región particular geográfica, ¿verdad? Mm, Eso es la campaña del Este, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial mm, contra Alemania y la Unión Soviética, ujú, o la campaña del Sinaí en mm, las guerras árabe-israelí, ¿verdad? O sea, eso exacto. es una campaña, y la guerra que es Todo ese el, complejo de situaciones. que a medida que va avanzando la tecnología y el ser humano, lo que era unidimensional, que era el espacio terrestre, pasa a Ah, ser en dos dimensiones en el mar y en la tierra, en tres en el aire, ¿verdad? Cuando ya empieza a, sí, a crearse la aviación, sí, y lo que hoy se le llama o dominio, ¿verdad? sí, Y lo que hoy se llama el multidominio, que es, sí, ¿verdad? Hasta el aspecto cibernético, sí, tecnológico, que impacta en todos los campos. Y obviamente que con o sea, esa otra gran evolución que la Primera Guerra Mundial lo marca, que es la guerra total, donde ya el factor, no es el factor, donde ya el otro elemento, que es la población civil, pasa a tener, ¿verdad?, un componente vital, no solamente por ser víctima, sino quizás, por decirlo de manera, por ser victimario, claro, porque es la fuerza laboral de las fuentes de producción que exacto. lleva a la movilización total de todos los habitantes, ¿no? Y esa fuerza laboral que también es convertida en una situación, digamos, prolongada de guerra, en una fuerza bélica. Es decir, las mismas fuerzas laborales que se lo vio en Primera y Segunda Guerra Mundial, que son las clases trabajadoras, la población civil, se convierte, se conscriben, ¿no? Los conscriptos a un ejército. Como ahora está pasando con el ejército de reserva que pide Putin. Bueno, no nos alcanza para tantos frentes de batalla. Tenemos que cubrir una extensa frontera. Ejército profesional no me queda mucho. Señores, vamos a alistarse. También está ese tema. Pero, Eso es una vuelta o sea, después de la guerra de Vietnam, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Los ejércitos fueron modificando su visión, no todos, porque fue un proceso muy lento, que va de la mano también de lo que se pretendía de que a la caída del muro de Berlín, o la caída de la Unión Soviética, de ese mundo este, este, comunista, ¿verdad? Iba a haber una pacificación general. Entonces se abandona un sistema de servicio militar obligatorio de conscripción, ¿verdad? Con sus diferencias. Por ejemplo, los suizos, toda la población de 18 a 30 años de edad, por decirlo de alguna manera, integra esa reserva. Suiza no lo modificó, Suiza lo sigue teniendo. El sistema uruguayo nuestro, más allá de que nunca se aplicó en total
forma, ese es el sistema imperante en Uruguay. Todos los mayores mayores de edad, entre 18 y 30 años, solteros y sin hijo a cargo, integrarían la reserva activa Ajá. de las Fuerzas Armadas sobre la base de un ejército permanente, que es el núcleo de cuadros. Ese es el sistema de defensa nacional de la República Oriental del Uruguay, por lo menos vigente hasta el año 2019, que con la última modificación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, eso está en fase todavía de análisis. Como no tenemos una amenaza inmediata, está, como diríamos, en el freezer. Ese es el espíritu. El otro sistema de conscripción es la típica colimba argentina, ¿verdad? El servicio militar obligatorio, donde el muchacho cumplía 18 años y pasaba automáticamente a las unidades militares por 1 o 2 años a su armar la reserva, como la Guerra de las Malvinas, que Sí, fueron, ¿verdad? sí, Ese es el otro sistema imperante en el mundo. bien. Un detalle no menor, perdón, me faltó algo importante. 18, el sistema suizo o el uruguayo Mm. implicaba de que los fines de semana, en el caso de Uruguay, por ejemplo, lo que estaba escrito en la ley, perdón, era que durante 3 meses, durante los primeros 2 o 3 años que la persona se le instruía, ¿verdad? Yendo a instrucción los fines de semana, los Ah, sábados, ajá. durante 6 meses, y tenía que concurrir a campaña durante 3 meses en el año. Mm. Obviamente con un acuerdo laboral donde al individuo se le permitía faltar a su trabajo, los que Claro. trabajaban los sábados, para ir a hacer ese servicio. Una vez que pasaban los 3 años, ese ciudadano se le reducía la instrucción a 3 meses y 10 días de campaña. Bien. Digo esto porque esa es la gran diferencia, los dos grandes modelos. Son dos modelos, dos sistemas, ¿no? Son dos, Y en son dos Estados Unidos, sistemas. ¿cómo es? En Estados Unidos era el servicio militar obligatorio de la conscripción. Mm. El ciudadano cumplía Claro. 18 años y iba a hacer su servicio militar. Reciben ¿Cómo instrucción fue? militar a través de un periodo, ¿no? Van a recibir Exactamente. la instrucción Tenía militar. 3 meses, Mm. 3 a 6 meses, ¿verdad? Y después fueron los que fueron a Vietnam, fueron los que fueron a la guerra de Corea. Parecido al de Argentina. Parecido a la Argentina, parecido al que es hoy por hoy el de Brasil, Ajá. con su diferencia, porque hoy Brasil redujo, entonces hoy no son todos la muchachada, sino que hay el ejército brasilero, por ejemplo, estableció que necesita, tiene un Sí. número que no lo tengo claro, 200.000 Es aleatorio. O ciudadanos. sea, es una Eh, convocatoria aleatoria, es, entonces. es una convocatoria por sorteo o Mm. por voluntariedad, porque aparte es una fuente laboral, porque esos muchachos integran el servicio militar Mm. y normalmente salen con una especialidad y después ellos tienen facilidad de colocación laboral. Chile es el sistema similar. Bien. Pero ¿qué pasó? Y acá viene un detalle que me gustaría, porque fuimos víctimas, el ejército uruguayo o nuestra nación, de ese cambio de modelo. Terminada la Guerra Fría, ¿verdad? Cambia el paradigma. Viene la paz, no necesitamos ejércitos de grandes masas, empieza a aumentar la brecha tecnológica, o sea, Sí. la tecnología suple al ser humano, entonces ya no necesito ejércitos de grandes masas, sino que con medios tecnológicos yo reduzco Bien. la cantidad de efectivos. Eso habla de que cambia el sistema dijera Toffler, ¿verdad? Esa mentalidad, y ahí me acordé de Toffler, ahí ahora, pero después lo digo. Ahí me acordé de qué es lo que había quedado pendiente anteriormente. Este, eh, Cambia la mecánica de esa movilización industrial a un elemento tecnológico y más pequeño. Bien. Y los ejércitos se reducen, se eliminan el servicio militar y se establecen el ejército profesional. Mm. Claro, imaginemos que Estados Unidos, de pasar a tener 20 divisiones de ejército con un elemento profesional y un elemento de conscripción, Mm. al eliminar la conscripción de las 20 divisiones pasó a tener 5 u 8. Evidentemente que se reduce Claro. los ejércitos. Lo mismo pasó con todos los países que de Mm. alguna manera tenían ese servicio militar. Por ejemplo, Suiza se mantiene Mm. en la misma. Alemania, recuerdo que yo era capitán. Allá por los años antes de los 2000 se generó el debate en la Bundestag, ¿verdad? Ah, De pasar a un ejército profesional.
Y cosas interesantes, entre las cosas que se debatieron en el Parlamento alemán fue que el servicio militar permitía que todos los ciudadanos de alguna manera pasaran por el servicio militar, Ajá, tuvieran conocimiento de la vida militar y ajá, que muchos de ellos que iban a ser políticos sabían de lo que estaba hablando. claro, Y eso formaba una cierta cohesión social. exacto. Y que si sacábamos a la ciudadanía de los cuarteles, lo que íbamos a generar era algo natural, que esa fuerza militar estuviera circunscripta al ámbito militar, Encapsulada en ese ámbito militar, encapsulada porque era claro. algo natural. Y está Cosa que a veces se nos... fracturada del resto, ¿verdad? Hay como un divorcio. La palabra fracturada, sí, La sí, sociedad, digo, podríamos usar la la palabra sociedad la fracturada. fracturamos, claro. Ahí está, no sería fracturada, sino como aislada, Y ¿tá? sí. Porque capaz que no, es un Y yo detalle no creo, menor, yo pero creo, yo creo que puede ser pertinente porque si hablamos de una unidad nacional, somos estados de unidad nacional. Y esa unidad nacional la integramos todos y todos los estamentos. Entonces, claro, pero ¿por son qué, como fracturas, ¿no? Rubén, por qué te quiero aclarar esto? Porque nos agarra al Uruguay las generalidades de la ley con respecto a esto. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, me crié, bueno, te sigo esa historia y después te Y- llevo al sí, Uruguay. porque te quiero ¿Está? preguntar de otro ejemplo, ¿eh? Sí, Por sí. ejemplo, Taiwán dice la primer ministro que son todos militares, que todos tienen que Eh, son más de yo 6 no tengo, millones. no tengo claro cómo es El el otro día sistema manifestó, taiwanés, si China nos quiere invadir, se va a tener que enfrentar con todos los taiwaneses porque todas las mujeres y los hombres son todos de formación militar. Todos tienen porque formación debe militar. ser, Sí, porque sí, debe si me ser permiten, sí. Tiene el eh, enemigo enfrente, Claro, están en riesgo claro, y saben que en algún momento se van a enfrentar. claro, claro. eh, Entonces, eh, Sí, como son dos filosofías completamente opuestas, totalmente. el el comunismo maoísta y la El modelo occidental, democracia liberal occidental, taiwanés, claro, claro, no hay capacidad de claro. poder aplicar la vieja doctrina que aplicaron con Hong Kong, dos Chinas, dos sistemas, una China. Sí, un protectorado, como era el protectorado británico. Claro. Ahora, en este caso, coronel, también Taiwán, además de que es un país que tiene una inminencia de ser atacado por China y es un país chico, es el centro tecnológico estratégico del mundo porque ahí se nuclearon todas las empresas de chip, microchip, procesadores que Sí, son para las computadoras militares, tecnológicas, industriales y de uso doméstico. Es decir, toda la tecnología que en Occidente usamos, esto que estamos haciendo nosotros ahora, todo sale de ahí, de empresas que hacen desde el microchip, el procesador de la ya computadora. las están mudando a Estados Unidos. Sí, porque se la sacaron bueno, a China, porque Sí, estaban ay, en China y Taiwán, se la sacaron. Occidente le saca a las empresas. Ahí hay otra guerra, coronel. Esa es claro. otro frente que es la guerra tecnológica económica. Por eso se habla de una guerra difusa hoy, ¿no? De una guerra híbrida. eh, hay Es, es quería, una guerra total. Sí, están todos el, los frentes. Tenemos la guerra económica, guerra tecnológica, guerra diplomática, guerra de territorios, ¿verdad? Tenemos frentes de batalla. Tenemos la guerra, como usted decía, los dominios. Mar, tierra, aire y ahora satélites. La guerra eh, también ya satelital. como dice el coronel, es la guerra total. Un detalle que lo de Taiwán, que yo no tenía claro cómo es el sistema, pero me faltó dos componentes más en nuestra organización, en la organización suiza y la de otros países, que debe ser lo mismo que Taiwán. Vos tenés una primera elemento de movilización que es esa gente de 18 a 30 años de edad. Un segundo elemento que es la reserva móvil, Ujú, ¿verdad? Que son todos los ciudadanos de 30 a 45 años de edad ujú. y los de 18 a 30 casados y con hijos a cargo. Claro, Y claro. un tercer componente que es de 45 a 60 años de edad, Mm, que es la reserva territorial. Evidentemente que ese sistema donde involucra toda la nación sí, es el que debe tener Taiwán. Por eso la primera sí, ministra taiwanesa dice, somos todos claro. militares, Porque la porque mujer también, involucra a todos los ciudadanos de 18 a Sí, sí, 60 años de sí, edad. sí. y la mujer también, Todo. ella es Ah, militar, no, no, ella no, dice, claro, ella dice, yo está. tengo Sí. formación y Eso, voy a estar en el frente de Y batalla. yo, eso sin lugar a dudas porque una está ese... acotación, Bravo. Mm, El sistema nuestro fue copiado de Francia, Ajá, del periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Francia se organizó así. Tenía divisiones A, B y C.
de Pues los dos, las últimas, de los dos, mi coronel, de Alemania también, Alemania porque también sí, pero por las edades. fue, era el común. Entonces, la D era la que iba a ocupar la línea Maginot, ¿verdad? Y el resto ocupaba el resto del frente que no tenía, no estaba fortificado. Pero nosotros copiamos de Francia, Bien, bien, porque bien. incluso el equipo que teníamos era francés Ujú, y el Francia cuando idioma que se termina, enseñaba en el liceo era el francés. ujú. eh, Claro. la primera guerra mundial, lo que dice el coronel es claro, la primera guerra mundial termina con una, es como si posicionó a Francia al mismo nivel que posicionaron la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Sí, Fue el ejército más tecnificado y más avanzado de la época. claro. Después, por razones de ideológicas, ¿verdad? Y del hastío que todos los países de Europa quedaron con la Primera Guerra Mundial, porque se suponía que iba a ser justamente la última Mm, de todas las guerras, por todo lo que mm, esa guerra de aniquilación sí, llevó a que sus políticas posteriores, ¿verdad? Lo llevaran a otro Eh, camino. Pero antes que me tengo, olvide lo de que iba a decir de sí, Toffler y con China. Cuando Alvin y Heidi Toffler escribieron el libro la famosa tercera ola y la guerra ah, del futuro y todo. se los recomendé hace 3 días. Sí, sí, no, no. Soy consciente que lo escuché Bien, en el programa. Haciendo alusión a eso, una de las claro, recomendaciones de ellos fue, de Alvin, se supone, porque era la mujer. No tengo claro cómo era la relación, pero eh, escribían los dos. Se ve que ah, sí, era el propio equipo, como así debe ser. ah, Este, la recomendación fue de Estados Unidos en ese cambio de paradigma de combate. Abandono la guerra, ¿verdad?, de grandes masas a mm, un ejército tecnológico y pequeño. mm, Quiero, antes de que termine el programa, hacer la acotación de lo que nos pasó en Uruguay, de la reducción de los ejércitos. ¿Está? Pero voy a seguir con esto. La recomendación de los Toffler al Pentágono fue: vamos a tratar de sacarnos cosas que nosotros no necesitemos y vamos a concentrarnos en el cerno de la doctrina bélica. bien, Y entre las cosas que vamos a tratar de facilitar y depender y abaratar costos, porque necesitamos rápidamente convertirnos en un ejército tecnológico, y eso implicaba, según lo que tengo entendido, puedo tener algún error de interpretación de lo que leí, abaratar costos. claro, Eso claro, llevó sí, sí. a trasladar la tecnología china. Ellos se desprenden en Estados Unidos en esos años, se desprenden del peso, ¿verdad?, de lo que es el costo social Mm, de las empresas, con todo lo que es la calidad del obrero occidental, de su mm, estándar de vida, y traslado, ¿verdad?, a bajos costos a China. claro. Eso fue claro, claro. el punto de inicio de lo que estamos Que viviendo hoy. estamos viviendo hoy, sí, Claro. sí, 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 Ellos sí, hipotecaron sí. lo que naturalmente en un ejército o en un país está ese, bueno, pero le pasó también a Inglaterra, al Quiero punto. cerrar ese tema porque eso que está diciendo con él es fundamental, porque ahí ese es el punto de inicio de la entrega de Occidente a China, haciendo crecer Claro. prácticamente a un mamotreto maoísta que se caía a pedazos, pero dicen, bueno, con el atractivo de abaratar costos, porque no olvidemos que la industria militar norteamericana de vanguardia, inclusive la NASA, esa industria militar, es privada. Entonces, esa Ah, industria privada que tiene altos costos de producción y mano de obra calificada, como usted dice, y con todos los derechos laborales y todo eso que incrementa la productividad, no, vamos a China que va a ser producción más barata. De la mano de esa industria va toda la tecnología que esa industria, es decir, la tecnología doméstica. Se nos va el programa y quiero cerrar para dejar esto abierto para un próximo programa. Se le agrega a este drama que un ingeniero estructural chino que trabajó en la NASA durante 30 años le dio toda la información misilística de la industria misilística norteamericana a los chinos. Y ahí es donde China se despega como potencia militar, con todo esto que estamos hablando. Si les parece, creo que este puede ser el punto en el que nos quedemos para retomar desde acá y entender por qué China hoy es China, por qué le está haciendo la guerra a Occidente y a Estados Unidos, y por qué Estados Unidos tiene que salir a las apuradas como a reflotar, ¿no?, todo su parque industrial, tecnológico, militar,
y también seguramente estarán reformulando esos paradigmas del ejército. Le pasó lo mismo con la bomba atómica, ¿eh? Sí, claro. Porque después vamos a ese tema. Ese tema. Y después en ese próximo programa voy a hablar, si no tenés inconveniente, Mm, de lo que nos pasó, de lo que al Uruguay le exigieron de reducir un ejército que en sí mismo ya estaba reducido. Y eso lo sí. vamos a ampliar también. Ah, yo creo que eso merece un capítulo aparte, si te parece hacer un capítulo sobre Uruguay, el No, 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 ejército, no, pero me resulta interesante, ¿eh? Me dentro del resulta mismo análisis interesante. porque Sí. Ah, lo bueno, mechamos ahí. lo mechemos ahí y después pues, se puede hacer también algo aparte, el ejército y su relación con la sociedad civil a través de la historia, ¿no? Me parece que puede ser muy interesante. Nos encantó. Coroneles, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias. La verdad que un Un placer placer, conversar con gracias a usted. ustedes y tratar de ir entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Este mundo tan complicado en el que estamos hoy, ¿no? Con esta geoestrategia política muy complicada, que hasta tiene esa amenaza latente de una aniquilación total, ¿no? Después vamos a ir al tema de la bomba nuclear, ¿no? La energía nuclear. Yo me enteré que en Estados Unidos se hicieron cerca de Las Vegas, a 100 kilómetros de Las Vegas, más de 800 experimentos de detonaciones nucleares. Entonces, un tema, me parece que para hablarlo con ustedes así en extenso, ¿eh? Hicieron municiones tácticas de 8 pulgadas para los cañones, Impresionante. 203 milímetros. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias a los dos. Un gusto. Muchas Gracias gracias a a ti, usted. Rubén, Y y un felices saludo a toda la Pascuas, audiencia. para ustedes y sus familias. Saludos a todos, abrazo Felices grande, Pascuas bravo. también. Que Igualmente pasen muy para bien. vuestras familias. Conversamos Saludos a un lujo, todos. ¿eh? Estuvimos conversando con los coroneles Alfredo Bravo y Roberto Velasco, dos especialistas en todos estos temas. Vamos a seguir con ellos, también con otros participantes más en este ciclo Occidente en Jaque. Muchísimas gracias. Chao.